Sí, buenas tardes, Mariana. Hola, Bienvenida. ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué ¿Cómo andas? desafíos, ¿no? Sí, la verdad, Fuertes. lleno. Sí, creo que empezamos el 2 de marzo y ya el 13 de marzo estábamos con el tema de la pandemia, así que sí, que estamos bastante ocupados con todo lo que significa la Dirección de Cultura, más atender temas inherentes a la pandemia y también en el año de la ley de presupuesto. Así Y, que, y también atendiendo a sí. distintos sectores. Si tenemos por ahí, señor director, hay obviamente distintos sectores que se están haciendo sentir. Y ahora en el diario El País, ¿no? En estos momentos surgía, ahí tenemos el titular, esto es de hace un rato nada más. Bueno, que el secretario general del Galpón dijo del ministro Da Silveira que es impresentable y lo acusó de mentir, básicamente con los presupuestos, ¿no?, asignados al Teatro del Galpón. Y también genera esta cuestión de idas y venidas. Sí, la verdad que, a ver, para reenfocar, ¿no? Porque ver un titular así, me parece lamentable el titular y el lenguaje del director del Galpón, por supuesto. Creo que el ministro Da Silveira, que he trabajado con él todo este tiempo del 2 de marzo, luce como una persona muy moderada, muy culta, muy abierta a hablar con todos los sectores. He estado en decenas de reuniones con diferentes sectores del arte, de la cultura, con personas de diferentes colectivos, y es un filósofo, un hombre de ideas, así que la verdad que me parece muy triste que el director de un teatro hable así de un ministro a quien ni siquiera creo que conoce. Así que me parece que hay que separar un poco. A veces hay, no sé, a lo mejor temas políticos o a lo mejor diferentes intereses que se juntan. Nosotros desde el Ministerio de Educación y Cultura cuidamos mucho las formas, cuidamos la cultura, y entre todo eso está la cultura cívica y cómo relacionarnos con los otros ciudadanos, cómo respetar a cada uno, cómo escuchar mucho y tratar de buscar soluciones en la medida de las posibilidades del país en esta situación. ¿Sí? ¿Y cómo es el vínculo con las instituciones digamos, en este marco? Excelente. De ustedes, Para mí el vínculo con los colectivos de la cultura es excelente porque es esencial. O sea que fue uno de los primeros temas que atendimos, reunirnos con todos. En la Dirección de Cultura todos los días hay reuniones en algún momento del día, no solo con los funcionarios por diferentes temas, sino con diferentes colectivos para ir entendiendo, y también porque este es el año de la ley de presupuesto y tenemos que ir juntos en este tema de defender la cultura. Así que para mí es muy importante la relación con los colectivos, específicamente por el tema de los subsidios, ¿no? Porque como tú decís, el dinero son los subsidios. Los subsidios es dinero del ciudadano que paga sus impuestos entregado a instituciones. Hay muchas instituciones que reciben subsidios del Estado, también de los gobiernos departamentales, y supongo que todo esto, para enfocar desde realmente de la verdad, surge porque el presidente del Galpón, o el secretario general del Galpón, en realidad se llama así, Héctor Guido, cuando sale el apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un subsidio a aquellos artistas informales, un subsidio por 6.800 pesos, que era el mismo que recibían los monotributistas, que sí aportaban, pero dado a gente que no aporta, por 2 meses, que pensaban, el ministro Mieres dijo que serían unos 1.500 personas, ya hay más de 4.000 pidiendo ese subsidio por 2 meses, y él sale en las redes a decir: no aceptemos este subsidio, es indigno, ¿no? Es insuficiente. Entonces, ese cartelito molestó a mucha gente, incluso a mucha gente del sector, porque es muy fácil pedirle a alguien que no acepte un subsidio de 6.800 pesos cuando tu institución recibe millones de pesos en subsidio. Pero en realidad no es justo, y el mismo Héctor Guido me envió un mensaje donde reconoce que estuvo mal. Fue un comentario infeliz en un momento de angustia, posiblemente, como es entendible la angustia, pero el comentario fue totalmente desubicado. Pedirle a la gente que no reciba un subsidio. Claro. No, es como, a mí me hizo acordar en los años de la guerrilla, cuando algunos artistas decían a las armas, se quedaban en la casa cobrando a Gadu por sus canciones y por sus mensajes y sus libros, pero realmente me parece una gran hipocresía si tú tenés un poco solucionado con un subsidio a tu institución, que no es suficiente posiblemente, porque la cultura necesita
posiblemente mucho más dinero, y en eso estamos, ¿no? Tratando de ¿Hay medir una guerra y de ver. ideológica acá, Mariana? Yo no la siento. A veces salen estas crispaciones y creo que nuestro deber y nuestra responsabilidad es decir, calma, calma muchachos, vamos a hablar, vamos a atender todos los temas y vamos a analizar estos temas desde una objetividad y desde el lugar de la defensa a la cultura. Porque hay también otra cosa que ha corrido, y en realidad me río porque me sorprendió, de artistas, específicamente, de artistas identificados más con la izquierda, que dicen que no se abren los teatros porque el teatro molesta y es un bastión de la... Sí. digamos, Yo he de la leído defensa también, sí. pero gente conocida, reconocida, diciendo eso, que por qué no abren los teatros, por algo será. Que hay una decisión política atrás de no abrir los teatros. ¿Qué pensás cuando dicen eso? Yo pienso que realmente es totalmente desubicado ese comentario. Yo también lo leí de alguna persona, de una muy conocida Sí, puede son ser, pero de puntuales, alguna persona puntual. En general la gente está preocupada por el tema sanitario, como lo está todo el gobierno y las personas que conducen este camino para, digamos, todos los para ciudadanos, salir ¿no? ilesos de este tema de la pandemia, que es un tema planetario, a menos que me digas que todo el planeta está en contra del teatro de esta persona o de estas personas que protestan de esa manera. Yo creo que es bastante ilógico, incoherente el comentario. Hay una pandemia a nivel planetario, hay datos horribles en muchos países del planeta, nuestro país va bien. Sigamos el camino conducido por la gente que nos está conduciendo por este camino, que entiendo que es una mesa de científicos, la OPP en contacto con esa mesa y por supuesto el Ministerio de Salud Pública también en contacto con la OPP y así con la mesa de científicos a través de la OPP. Nosotros como Dirección de Cultura o el MEC lo que hacemos es presentar protocolos, preguntar todos los días cómo van los temas. Todo el mundo sabe que hubo un rebrote en los últimos tiempos, entonces, bueno, hay que ir hacia adelante, dar algún paso para atrás. Hemos avanzado en muchas cosas, lo que pasa que así como sale alguien a protestar, no sale alguien a decir gracias quizás, y que no tiene por qué decir gracias. Hemos avanzado trabajando en los protocolos para los rodajes. Uruguay es de los pocos países en el mundo donde hay rodajes. Estamos en el nivel de rodajes de publicidad más alto que antes de la pandemia. Y eso es gracias a que los protocolos fueron aprobados, fueron adaptados, 7 días, y ahí se chequea. Los directores te dirigen desde Zoom, por Zoom, además. El otro día me encontraba con un Sí. actor que decía que estaba trabajando en un comercial y que el director estaba en Argentina y trabajaba con él por Zoom. Perdona que te lo sé. Dale nomás. ¿Hay una solicitud de Netflix de España para venir a rodar a Uruguay? Hay muchas solicitudes, no voy a dar nombres de empresas, hay muchas solicitudes de grandes empresas, muchas solicitudes de empresarios de países vecinos que están pensando en rodar acá o que están pensando en instalarse acá. Ahí estamos presentes, estamos a través del ICAU, del Instituto de Cine y el Audiovisual, y directamente de todas maneras, y han salido cosas interesantes en eso. También se habilitó el protocolo de las escuelas, que nos preocupaba muchísimo porque identificábamos que la gente más vulnerable también daba clases. Y queríamos mucho que saliera el protocolo para reactivar a las escuelas, de ser posible, si las razones sanitarias, digamos así, lo decían, y se abrieron las escuelas. Incluido en las escuelas hay una parte que tiene que ver con ensayos, por lo cual el SODRE en este momento está ensayando. La gente de carnaval, manteniendo las distancias y manteniendo las medidas de higiene, puede comenzar a trabajar. ¿Y qué pasó con que la música sí, el resto no? Yo quería saber, preguntarte esto, si hay protocolos o decisiones que hay que respetar. ¿Cómo se arregló eso? ¿Lo arreglaste tú con Alfie? ¿Lo arregló directa? Porque No, el tema es así. A veces uno está en el microclima de su tema y se olvida del resto del país y de los sectores y de la perilla sanitaria, la social y la económica. Obviamente que el tema gastronomía se habilitó, en algún momento se habilitó, y al habilitarse un protocolo para el sector gastronómico, se dieron cuenta que había una parte del sector gastronómico que podía enganchar con una parte del sector música. Claro. Si tú me preguntás cómo está el sector música, y debe estar muy mal todavía, porque solamente se habilitaron algunos lugares donde pueden estar un máximo de 4 personas arriba de un escenario a una distancia de 2 metros
lo que sea. O sea, es algo más simbólico que Pero otra la cosa. semana pasada hubo un show en la trastienda de los buenos muchachos. Y bueno, está dentro de ese sector gastronomía que habilitó lugares como Magnolio, como la trastienda, o Con lugares así, que iban a abrirse otros lugares y por el tema de los rebrotes un poco pararon, pusieron freno para ver un poco a qué vamos. Por ahora se ve que volvemos a estar bien, que nuestras autoridades logran controlar cuando hay un brote, que es lo más normal en esta situación, según entiendo desde mi ignorancia de temas médicos. Y bueno, y ahí vamos. Hace unos días antes de los rebrotes en la Mutualista me habían dicho oficialmente es inminente que se reabran los teatros. O sea, no hay ninguna animosidad, al contrario, ¿qué más quiere el gobierno que estén abiertos los teatros y los lugares de cultura cuando entendemos que la cultura es tan importante para los ciudadanos que están pasando esta etapa de miedo, esta etapa de ansiedad? ¿Qué fue lo de Movie Center que parece que se iban a hacer funciones para niños, puede ser, instalando esta modalidad de mesitas también y volvió para atrás? ¿Fue Sí, por bueno, estas decisiones? no, primero no entiendo que estaban instalando mesitas para hacer No, teatro. en la sala de abajo, la sala de abajo en realidad la modalidad es así, son mesitas con Bueno, con pero sillas. entonces, Ya digamos, está hecha. aprovechando, pero es Claro. distinto decir, instalando, como diciendo, hicieron trampa, que No, decir, no, es un lugar con mesitas Claro. y con sillitas, y bueno, Claro, hacer instalando alguna- esa sí. modalidad para todos los espectáculos, te digo. No, pero digo, el tema del movie, porque yo estuve en contacto con el gerente, con el cual estamos en contacto por temas de cine y por otros temas, creo que un poco se alertaron por el tema de los brotes, entonces quisieron esperar un poco a ver qué pasaba. Fue más Yo decisión de ellos. sí, totalmente. está. Estaban dentro de ese marco de la gastronomía, ¿tá? Por También. tener mesas, sillas y comida. Supongo que esas son las características pop. de la gastronomía. El pop, la Me gastronomía dijeron que ahí es tenían el pop. empanadas, que ¿Ah, sí? tenían, sí, que tenían una barra donde había varias cosas. Pero bueno, el tema es que el tema es muy grave como para banalizarlo con pequeños detalles, si abrió con las mesitas o si tiene pop o empanadas. Yo qué sé, el tema es que se abran las salas cuando las condiciones sean seguras. Estoy segura que se van a abrir las salas y estoy segura que se estaban a punto de abrirse hace unos días este y brote con el en tema del Montevideo. rebrote de las mutualistas, donde a lo mejor todavía no estaba bien medido, que entiendo que es lo que hacen los científicos, ver los vectores y de dónde salen los contagios, Sí. para que no ande circulando gente que pueda estar contagiada. ¿no? Ahí está. Entonces, Mariana, para poder controlar. Mariana, hablando de control, ¿qué pasa con el presupuesto y qué va a pasar a futuro? Digamos, ustedes ya tienen una idea de con lo que van a contar. ¿Va a haber un recorte con respecto a lo que se venía otorgando al ministerio y específicamente a tu dirección? ¿Tenés alguna idea de eso? Estamos ¿Están trabajando? comenzando la etapa de las negociaciones, ¿sí? De presentar, o sea, estamos a 4 meses de haber comenzado, por más que parecen 4 años. No, lo tengo claro, pero se viene sí. ahora eso, ¿no? Ese es el Bueno, tema. estamos la semana pasada tuvimos una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas donde pudimos acompañar al ministro y al director general estaba Alfi, estaba la ministra Arbeleche, estaba la plana mayor del Ministerio de Economía. Estamos hablando con seriedad de nuestros temas, en mi caso el tema cultura, que obviamente que pienso que es esencial para cualquier país y ni que hablar para el nuestro, y ni que hablar ahora. Entonces, bueno, cada uno, también somos parte de un país y tenemos una responsabilidad. La situación del país cambió, no es la misma que hace unos meses antes de la pandemia. Se paralizó un poco la actividad económica, el país recauda menos porque hay menos actividad. Esperamos que se reactive todo y volver a la normalidad. Nosotros pensamos que gastando mejor vamos a poder hacer más y que no vamos a sentir, si es que llega a haber algún tipo de recorte, que si trabajamos seriamente, unimos fuerzas, no duplicamos esfuerzos en varios lugares del Estado. Por eso estamos en sinergia con varios ministerios, con la OPP, dentro de nuestra propia casa, tratando que los proyectos no dupliquen esfuerzo y no gasten el doble, tratando de hacer más, llegar más al territorio nacional. Eso es trabajar mejor, digamos. ¿Con qué te encontraste cuando asumiste, por ejemplo? ¿Qué sentís que tenés que cambiar? Eso, lo que acabo de decir, creo que tenemos que analizar programa por programa, tenemos que realmente medir si son vigentes, si no son vigentes, qué es lo que logran. Y también tenemos programas nuevos que queremos desarrollar, como los centros culturales nacionales, que queremos hacer
lugares públicos donde los vecinos puedan ir y disfrutar, tomar un café o ir a una biblioteca o tener un espectáculo o una charla, pero estamos identificando lugares interesantes, patrimoniales en todo el territorio nacional. Queremos trabajar en sinergia con los gobiernos departamentales y juntos hacer este tipo de proyectos que creemos que va a dar un cambio. Después queremos trabajar en las industrias creativas, que eso cuando uno habla de economía y de presupuesto, estás hablando de temas como pueden ser los rodajes, de claro, temas que hacen ingresar dinero que al son país, ¿no? inversiones, que tú tenés que poner dinero, pero que también te devuelve y que tiene un rédito. Entonces todo eso hay que medirlo, hay que realmente... está nuestra responsabilidad poder presentar cuál es la importancia y por qué la cultura es redituable y por qué es importante en un país. Entonces, estamos hablando de temas, queremos abrir un área de economía naranja, de todo lo que tenga que ver con cultura y desarrollo, con cultura y economía, dedicar esfuerzos a temas de turismo cultural, rutas culturales le llamamos. Queremos pensar en temas que puedan decantar una cadena de valor, que puedan crear empleo, que puedan crear interés en la gente y que sirvan también como paseos para el turismo interno o para el turismo internacional cuando se reabran las puertas, ¿no? Ahora, cuando se pasa de una administración a otra, Mariana, por ejemplo, y se aprobó, por ejemplo, un determinado presupuesto para determinada área, ¿vos tenés que cumplir sí o sí en tu administración con eso? Bueno, sí, en general el año anterior tú aprobás, Sí. afectás dinero y en el caso de la Dirección de Cultura fue diferente porque realmente estamos pagando deudas todavía del 2019, no es que estaba el dinero para gastar en el 2020 y vino la pandemia y lo tomamos también como una medida de apoyo al sector. Pagar todas las deudas era un objetivo muy importante y muy difícil. Claro. Hay aspectos legales también que había que superar y también el tema de los créditos, de conseguir ese dinero y también sabiendo que había del otro lado muchas veces artistas muy vulnerables que habían sido jurados o que habían sido docentes o que estaban esperando un premio que habían ganado y que no se les había dado el dinero. Por lo cual parte de las medidas de apoyo que creo que logramos poner de pie fue pagar la deuda del 2019. También estuvo el tema de adelantar todos los fondos. Ya cerraron los fondos FEFCA y están a punto de salir los resultados. Los fondos concursables que hubieran sido más adelante ya están en línea y pronto van a cerrar y van a empezar a trabajar los jurados. Los fondos regionales que son específicamente para el interior. Luego vendrán los fondos de infraestructura para apoyar infraestructura en el interior. En fin, estamos tratando de no parar y de todo lo que pueda hacer, utilizando nuestros propios fondos y aumentándolos. Y además creamos algo nuevo, extra, un fondo solidario cultural que le llamamos Rubén Meloño, por el uruguayo, el artista uruguayo, el músico que falleció en Madrid por coronavirus el 27 de marzo. Y de ahí hicimos llamados a docentes en línea, compramos 11.700 entradas a diferentes instituciones que habían cancelado sus funciones. Ahora estamos trabajando en otros proyectos, hicimos 2 relevamientos desde el Servicio de Información Cultural para hacer una encuesta, digamos, para ver quién había cerrado qué espectáculo y quién era más vulnerable porque dependía de eso 100%, quién tenía otro tipo de ingreso. Con todos esos datos estamos trabajando para apoyar al sector cultural. Mariana, muchas veces hablamos aquí en la mesa que si esto hubiera sido quizás en primavera, el sector cultural o de artistas tendrían otras posibilidades, esa cuestión de poder volver al arte al aire libre. Totalmente. Viendo sí. cómo viene la mano, ¿no? ¿Se puede pensar desde la Dirección de Cultura en ese tipo de espectáculos para primavera? Sí, lo pensamos ya, me acuerdo de una reunión con el ministro y con Álvaro Auchain hablando de posibilidades en el exterior. A la semana siguiente vino el frío más gélido posible, pero hoy nos quedamos medio como, no sé si pero va a bueno, funcionar. ya estamos cerca de septiembre, o sea, está pasando rápido. Yo creo No sé que si rápido, uno pero... tiene que ver Europa y ver que hay festivales que parecían que no iban a salir en 2020 y que se están abriendo. Yo creo que sí, que el tema del aire libre va a ser muy importante porque va mucho con el tema sanitario, las distancias al aire libre no es lo mismo que las distancias en un lugar cerrado mucho tiempo. Entonces sí, creo que hay que trabajar, identificar lugares posibles, hacer convocatorias. Necesitamos el apoyo del sector privado, ni que hablar, no creo que el Estado solo pueda
llegar a la dimensión que podría junto con el sector privado. Un ejemplo es el Fondo Solidario Cultural Rubén Meloño, donde muchas empresas privadas han aportado. Creo que hay que seguir ese camino. Ahora también otra cosa que prometimos y creo que lo estamos por lograr es el tema de los fondos de incentivo cultural que estaban paralizados en el último año y que vamos ahora a convocar al nuevo CONAEF de acuerdo a la ley de urgente consideración, que va a ser más ágil, más eficiente, y ahí hay como por lo menos 100 proyectos que están esperando para salir, que ya estaban prontos y que van a poder trabajar de nuevo con el sector privado para poder utilizar ese espacio fiscal que el Estado cede y poder sacar adelante proyectos que le dan trabajo a mucha gente. Mariana Weinstein, directora nacional de Cultura, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Placer.